Clara abrió el correo con su mente programada para el rechazo. Pero esta vez, en lugar de un no, llegó una oferta con una cifra. Un salario totalmente asombroso para ella. Primero sintió vértigo, después una sospecha fría. ¿Se habían equivocado de persona? Ese dinero era para alguien más segura, más relevante, alguien que no fuera ella. Sin saberlo, Clara se había vuelto una experta en la renuncia. Llevaba años regalando horas, bajando sus precios antes de que alguien se lo pidiera, pidiendo perdón por ocupar una silla. Pero eso no fue una lección teórica, fue un aprendizaje inconsciente, mirando cómo el mundo castiga a los que estorban. Durante la videollamada final, rodeada de rostros profesionales que hablaban de expansión y futuro, ella solo se concentraba en una misión: no parecer demasiado ambiciosa. Cuando llegó la pregunta inevitable sobre sus expectativas, el vacío en el pecho le borró los datos del mercado y los consejos de sus amigos. Abrió la boca y pronunció una cifra pequeña, una cantidad que no la hiciera sentir una intrusa. Del otro lado el silencio fue peor que un grito. Una ceja levantada, una sorpresa silenciosa. Clara lo vio, pero prefirió sonreír con timidez, confirmando su disculpa por existir. Esa tarde el éxito le sabía a ceniza. Había conseguido el empleo de sus sueños, pero acababa de sabotearse antes de la primera firma. Al colgar el abrigo, un recuerdo residual la golpeó. Una niña enseñando un dibujo en una cocina fría y una voz cortante sentenciando que no era para tanto. El problema nunca fue el presupuesto ni el mercado laboral. Clara comprendió, con una lucidez amarga, que llevaba toda la vida negociando para desaparecer. El mundo no la convenció de aceptar menos, simplemente la entrenó para que ella misma cerrase el trato en su contra. Alguien, hace muchos años, ya había decidido su precio por ella. El lunes llegó con el peso de una impostora. Clara cruzaba el vestíbulo de cristal sintiendo que habitaba una vida ajena, una que le quedaba demasiado grande. Caminaba con cautela, minimizando el ruido de sus pasos, con la única misión de que nadie notara que ella, en realidad, no pertenecía allí. En la sala de juntas, su cuerpo buscó por instinto la silla más alejada, el rincón donde la visibilidad se diluye. Nadie se lo ordenó. Era un automatismo perfeccionado en cenas familiares y empleos anteriores. Clara se reducía para que el resto pudiera expandirse. Entonces apareció Verónica. Misma edad, mismo rango, pero un abismo de distancia en el porte. Verónica no pedía permiso para respirar. Lanzaba ideas sin el escudo de una sonrisa nerviosa. Semanas después, el dato cayó como un plomo. Verónica cobraba casi el doble. No era una diferencia de talento, era algo invisible, un código que no se enseña en las facultades. Esa noche, el eco de una medalla escolar a los 9 años regresó a la memoria de Clara. El silencio de su casa ante sus logros le había grabado a fuego una regla de supervivencia: brillar es peligroso. El orgullo era sinónimo de molestia. Así, Clara se convirtió en la empleada perfecta, la que siempre está, la que nunca dice no, la que canjea su dignidad por una migaja de aprobación. Clara creía que sacrificar sus límites la hacía valiosa, cuando en realidad solo la hacía invisible. En un ascensor, Clara escuchó a Verónica hablar de dinero con la frialdad de quien discute el clima. Para Verónica, negociar era informar. Para Clara, era jugar a la ruleta rusa con su seguridad. Aquella noche, el insomnio le trajo a Clara una conclusión devastadora. Uno no cobra por lo que aporta, sino por lo que se atreve a reclamar. Al día siguiente, una tabla salarial olvidada en la impresora confirmó la tragedia. Personas con la mitad de su experiencia ganaban más que ella. Algo se rompió. Ya no se preguntaba si era suficiente. La pregunta era otra, mucho más feroz. ¿Quién la había convencido de que no lo era? Desde que vio aquella tabla salarial, el silencio de Clara dejó de ser sumiso para volverse inflamable. Seguía cumpliendo, seguía sonriendo, pero bajo la superficie se extendía una grieta. Ahora, cada favor extra que antes aceptaba con abnegación le devolvía el sabor amargo de la rabia. Comía sola,
observando desde su bandeja pequeña cómo el resto de la oficina reclamaba aumentos y viajes con la naturalidad de quien respira. Los miraba como a una especie distinta, tratando de descifrar en qué momento ellos habían recibido el manual de instrucciones que a ella le faltaba. El sábado, la voz de la madre de Clara al teléfono hizo lo que mejor sabía hacer: reducirla. Con una frase casual sobre su falta de seguridad, Clara comprendió algo aterrador. Había aceptado una identidad impuesta antes de tener la oportunidad de construir la propia. Los recuerdos de la infancia regresaron con la nitidez de un trauma. La cocina amarilla, el sonido de los platos y la sensación de que el afecto era una moneda de cambio. Amor a cambio de silencio. Aprobación a cambio de no brillar. Clara no era humilde. Estaba entrenada emocionalmente para no estorbar, convencida de que ocupar espacio equivalía a perder el cariño de los demás. Revolviendo cajas viejas, encontró una libreta escolar con una confesión infantil. Cuando sea mayor, quiero que la gente esté orgullosa de mí. Lo doloroso no era la ambición de la niña, sino darse cuenta de que, décadas después, seguía negociando su vida para satisfacer ese mismo deseo de validación externa. El lunes, frente al espejo del ascensor, Clara no vio cansancio, sino el rostro de alguien que se ha borrado a sí misma para encajar. Justo antes de que las puertas se cerraran, Verónica entró con su seguridad habitual. La miró a los ojos y soltó la pregunta que Clara llevaba toda la vida evitando. Clara, ¿tú sabes cuánto vales realmente? Las puertas se abrieron, pero Clara se quedó anclada al suelo del ascensor. La pregunta de Verónica no buscaba una cifra, buscaba una grieta. ¿Tú sabes cuánto vales realmente? Clara descubrió con horror que no tenía respuesta, simplemente porque nunca se había concedido el derecho a formular la pregunta. Durante los días siguientes, la venda se le cayó de los ojos. Clara se vio a sí misma corrigiendo errores ajenos en la sombra, desactivando crisis y sosteniendo el peso de proyectos por los que otros se llevaban el aplauso. Su trabajo era la columna vertebral invisible de la oficina, pero ella seguía operando bajo la lógica de la deuda eterna. Sentía que siempre debía demostrar un poco más. Siguiendo el consejo de Verónica, Clara empezó a anotar cada tarea en un cuaderno negro. A los 3 días, las páginas eran un inventario abrumador de esfuerzos que ella misma había considerado basura. El viernes, la realidad le dio un golpe seco. En la reunión de dirección, un compañero expuso las ideas de Clara como si fueran propias. Clara guardó silencio, pero esta vez la tristeza no fue la protagonista. En su lugar, apareció una rabia limpia y lúcida. Entendió que el mundo no te quita el espacio. Tú se lo entregas envuelto en papel de regalo. Más tarde, en la terraza, Verónica sentenció: enseñamos a los demás cómo deben infravalorarnos. Clara no respondió. El miedo no era al dinero, sino a la pérdida. Temía que, si dejaba de ser complaciente, el mundo se apartara de ella. Frente a la pantalla, esa noche, Clara escribió en su cuaderno una frase que le hizo temblar el pulso. Estoy cobrando menos de lo que valgo. Pero la verdadera herida se abrió con la pregunta que anotó justo debajo. Si había aceptado eso, ¿cuántas otras mentiras llevaba años dando por buenas? De vuelta en la oficina, empezó a observar su propia fisionomía del miedo. La voz que bajaba de volumen, los hombros contraídos, la sonrisa servil. Era el lenguaje corporal de alguien entrenado para no estorbar. Cuando le ofrecieron liderar un proyecto urgente con máxima responsabilidad y 0 aumento, su sistema estuvo a punto de soltar el sí automático. Pero, por primera vez, hubo una pausa. Un espacio de apenas 1 segundo donde se preguntó, si esto se lo pidieran a alguien que se respeta, ¿qué respondería? No contestar de inmediato le provocó un vértigo físico, como si detener su inercia de sacrificio fuera un acto de traición. Al salir, Verónica volvió a leerle el pensamiento con una sola pregunta. ¿Qué pasaría si negociaras como alguien que realmente cree en su propio valor? Clara se quedó pensativa durante un momento. Sin embargo, dudar sobre aceptar más trabajo gratuito le provocaba una reacción física violenta. El pecho rígido, el estómago cerrado,
Era el cuerpo reaccionando a un trauma antiguo. De niña, contradecir significaba ver cómo el afecto se retiraba de la habitación. Había aprendido que agradar no era una elección, sino una estrategia de supervivencia. De madrugada, envió un correo breve solicitando revisar condiciones antes de aceptar el proyecto. Pulsó la tecla con el vértigo de quien salta al vacío. No hubo explosiones ni alarmas, solo un silencio denso. La respuesta llegó por la mañana. Aceptaban renegociar. Nadie estaba indignado. El mundo no se quebró. Entonces, una verdad amarga emergió. Quizá no era que los demás fueran cruces, sino que se habían acomodado a su falta de límites. Llamó a su madre buscando un refugio que ya no existía. Al mencionar que intentaba valorarse más, recibió la estocada de siempre. Espero que no te vuelvas egoísta. En ese instante, Clara lo entendió todo. Hay personas que solo te aman mientras seas pequeña, mientras no estorbes. Crecer implicaba el riesgo de decepcionar a quienes se beneficiaban de su sumisión. Esa noche, observando la ciudad, Clara descubrió algo aterrador y eléctrico. Después de una vida mendigando afecto a base de concesiones, acababa de conocer el poder de un solo no. A partir de aquel momento, Clara empezó a moverse bajo un nuevo código de conducta. Retrasaba respuestas, cuestionaba plazos y detenía en seco a quienes interrumpían su flujo. Para el resto eran ajustes mínimos. Para ella eran actos de resistencia sísmica. Las reacciones no tardaron en llegar. El aire se volvió denso con aquellos que se habían acomodado a su servidumbre. Aparecieron los comentarios punzantes disfrazados de broma y los silencios gélidos en las reuniones. Clara sintió el impulso de retroceder, de pedir perdón por ser difícil, acechada por el viejo fantasma de la culpa que intentaba arrastrarla de vuelta a su jaula. Pero un incidente absurdo lo aclaró todo. Un compañero cometió un error torpe y por instinto buscó a quién culpar. Antes, Clara habría saltado a limpiar el desastre. Esta vez, permaneció inmóvil. Al observar el caos sin intervenir, comprendió que su generosidad nunca había sido valorada, sino consumida como un derecho adquirido. En la cafetería, Verónica le dio la clave final. Quienes están acostumbrados a tu versión pequeña, siempre verán tus límites como agresiones. Esa noche, revisando fotos de su infancia, Clara se vio a sí misma, siempre en las esquinas, siempre mirando a los demás antes que a la cámara. Comprendió que no tenía una identidad propia, sino un sistema de defensa. No era una persona, era un conjunto de tácticas para evitar el rechazo. Al día siguiente, llegó la reunión decisiva. Con los datos en la mano y el miedo golpeando el pecho, Clara no bajó la mirada. Cuando llegó el turno de hablar de dinero, pronunció su cifra con una calma inédita, sin justificaciones, sin sonrisas de disculpa. El silencio que siguió, ese que antes la habría desintegrado, ahora le resultó revelador. Nadie se ofendió, nadie se rió. Un simple asentimiento del directivo bastó para derribar un muro invisible. Clara entendió entonces que el mundo no era el carcelero. Ella misma había estado custodiando su propia celda durante años. La confirmación llegó en 48 horas. Al abrir el correo, las manos de Clara estaban frías, pero el contenido era fuego. Condiciones aceptadas, mejor salario y una autoridad que antes le parecía territorio prohibido. En ese momento no sintió euforia, sino una incredulidad pesada. El mundo no se había desmoronado al dejar de desvalorarse. La catástrofe que imaginó durante décadas era solo un fantasma que se disolvía al mirarlo de frente. Sin embargo, el progreso trajo su propia poda. Algunas relaciones empezaron a agrietarse. Quienes amaban su sumisión llamaron arrogancia a su autorrespeto y frialdad a sus límites. Un audio de una vieja amiga se lo confirmó. La acusaba de estar distante. Clara comprendió entonces la trampa. Para muchos, ser cercana significaba simplemente estar siempre disponible para ser consumida. El vacío que siguió fue extraño. Al dejar de mendigar aprobación, quedaron huecos de silencio que Clara antes rellenaba con sacrificios.
Era el vértigo de perder una identidad basada en la utilidad para otros. Ese cambio terminó en una cena con su madre. Por primera vez, Clara habló sin anestesia. No hubo gritos, solo una honestidad cruda que dejó el aire denso. Sintió el pánico infantil de perder el cariño y la urgencia de retroceder para reparar el vínculo, pero esta vez se sostuvo en el silencio. Entendió que crecer es, precisamente, aprender a habitar la incomodidad sin desaparecer en ella. Su madre no pidió disculpas, pero Clara dejó de esperarlas. Esa fue la verdadera liberación. Comprender que puedes entender el origen del daño ajeno sin estar obligada a seguir permitiéndolo. Días después, frente al espejo, la imagen le devolvió algo nuevo a Clara. Seguía habiendo miedo, pero ya no había una niña pidiendo permiso. Y justo ahí, el destino lanzó un nuevo anzuelo, una oferta de otra empresa, una cifra aún más alta, un reto mayor. El desafío ya no era el mercado, sino comprobar si era capaz de despedir definitivamente a la versión de sí misma que se sentía cómoda siendo menos. La oferta era monumental. Otro cargo, otra ciudad y un salario que, meses atrás, Clara habría calificado de obsceno para alguien como ella. Frente a la pantalla, esperó el impacto del miedo, pero el pánico no llegó. La vieja voz de la inseguridad seguía ahí, susurrando si no estaría apuntando demasiado alto, pero ya no le dirigía. Clara comprendió que la confianza no es la ausencia de dudas, sino el fin de su dictadura. En la terraza, bajo un cielo que empezaba a encenderse, Verónica le regaló la última pieza del puzzle y le dijo: la gente segura no se cree superior, simplemente ha dejado de negociar a la baja. Esa noche, Clara aceptó que el verdadero duelo no era por el dinero, sino por la mujer que fue. Tenía que despedir a la figura complaciente, a la versión fácil de querer, que canjeaba su valor por compañía. Al abrir su libreta infantil, ya no vio fracaso, sino una ternura amarga. Aquella niña no necesitaba ser más valiosa, solo necesitaba que alguien dejara de decirle que no lo era. En la reunión final con la nueva empresa, Clara se comportó de otra forma totalmente diferente a como lo hubiera hecho antes. Caminó sin prisa y habló sin el hambre de aprobación. Cuando llegó el momento de la cifra, la soltó y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No hubo justificaciones ni risas nerviosas. Se sintió por fin cómoda ocupando su propio espacio. Aceptaron, sin dramas, sin las reacciones negativas que ella había proyectado en su mente durante años. El mundo no se había vuelto más generoso. Ella simplemente había dejado de pedir permiso para entrar. El primer día en su nuevo trabajo, amaneció sin el peso del impostor. Clara caminó entre los rascacielos con una tranquilidad nueva. El mundo seguía siendo el mismo teatro de ambiciones, pero ella ya no jugaba según las viejas reglas. Había comprendido que, mientras otros negociaban salarios, ella había estado negociando su propia identidad. Un mensaje de una antigua colega pidiendo consejo la devolvió al pasado. Me siento atrapada aceptando siempre menos de lo que valgo, decía el texto. Al leerlo, Clara vio un reflejo de su versión antigua. En ese momento, Clara comprendió que no era un caso aislado, sino una epidemia silenciosa. Miles de personas caminan pidiendo permiso, confundiendo la humildad con la invisibilidad y negociando desde heridas que ni siquiera saben nombrar. En su nueva oficina, la libreta infantil ya no era un secreto vergonzoso. Clara la miró con ternura, entendiendo que aquella niña nunca fue menos valiosa, solo fue una alumna demasiado aplicada en el arte de dudar de sí misma. Clara había entendido que las negociaciones reales no ocurren en despachos de cristal, sino en el territorio privado de la mente. Se deciden en lo que cada persona tolera, en cómo se procesa un no y en lo que cada persona cree merecer antes de emitir la primera palabra. El recuerdo de la cocina amarilla ya no era una condena para Clara, sino una lección integrada. Clara abrazó a la niña que intentaba ser perfecta para ser amada y soltó la carga. La incomodidad de esta historia radica en que funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos cuánto respeto, cuánto amor
¿Y cuántas oportunidades estamos dejando sobre la mesa por el miedo a ser demasiado? Afuera, la ciudad mantenía su brillo indiferente. Pero Clara ya no era la mujer que se reducía para no incomodar. Había asimilado la verdad que lo cambia todo. Tu valor no aumenta cuando el mundo lo reconoce. Simplemente deja de esconderse cuando tú decides ocuparlo.